y otros casos que han sido señalados como el posible cometimiento de delitos, actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno, de otros también diputados, no han sido considerados para abrir procedimientos, ni por parte de las autoridades responsables, que en este caso es la Fiscalía, ni tampoco en aquellos casos de funcionarios que gozan de fuero para que sean, en este caso, acá tengan un antejuicio, sean desaforados y luego enfrenten la justicia. No los hemos visto con el mismo ímpetu con el que al parecer abordaron este caso. Entonces, al final, el cuestionamiento es que tienen unos funcionarios que Corona tiene, no es porque están más cerca de la argolla de poder de Nuevas Ideas, que son intocables, y hay casos claros como el del actual director de centros penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna. Tanto señalamiento que hay y el oficialismo no dice nada. Asimismo, otros casos de corrupción, por ejemplo, que fueron muy sonados durante los primeros meses de la pandemia, podríamos hacer una lista. Sin embargo, no vimos la misma acción en contra de estos funcionarios como la que vemos ahora. Entonces uno dice, ¿será que detrás de esto es más un tema de purgas internas? Y obviamente nosotros, al menos en los casos del fuero, siempre hemos sido claros. En eso no nos complicamos. El fuero no debe ser utilizado como un mecanismo de impunidad. Y al final, el problema aquí también es que las instituciones no son independientes, no actúan de manera imparcial, porque ya sabemos que en el caso de la Fiscalía, ¿quién colocó al fiscal ahí? Y así también en todo el órgano judicial. ¿Usted considera que sí se trata de algo de purgas internas, diputada, en el partido? Mire, de primas a primeras uno puede identificar eso, y no sería de extrañarse que en lo que resta de acá el proceso de elecciones del 2024 surjan otros casos de purgas internas. Si hay realmente intención de combatir delitos, de combatir la corrupción, de combatir cualquier práctica antiética, ¿por qué no también juzgar a otros funcionarios de este gobierno que están fuertemente señalados, donde hay también prueba documentada a través de investigaciones periodísticas de la posibilidad de que hayan cometido delito? Yo creo que deben dar el ejemplo de manera general y no solamente entre unos u otros, porque si no, parece, y es el mensaje que ellos mismos le están mandando a la población, que se trata de purgas internas y no de una intención real de combatir este tipo de malas prácticas. ¿Cuáles son estos funcionarios, diputada? Bueno, sí, yo mencioné al actual director de centros penales y viceministro de Seguridad, que cuando tuvo los primeros señalamientos, lo que hicieron fue premiarle con un cargo que tenía fuero, el cual no ostentaba con el de ser director de centros penales. En el caso también de ministros actuales que se vieron envueltos en señalamientos de casos de corrupción en los primeros meses de la pandemia, el mismo ministro de Salud, es más, colegas acá, diputados y diputadas que también han sido señalados por prácticas antiéticas y de corrupción que tampoco están siendo procesados. Entonces, eso es lo que uno dice, esa incoherencia. Al final, quien comete un delito, quien comete una falta, obviamente debe ser sancionado y pagar. Sin embargo, la justicia no puede ser selectiva, y por eso, porque unos sí y porque otros no, pues ellos lo sabrán, porque al final son también conflictos internos que tienen Nuevas Ideas. Diputada, para mañana está prevista esa plenaria extraordinaria para desaforar. Ya el presidente Castro había mencionado que ustedes, la oposición, no se habían mencionado sobre este caso, no van a participar. Miren, nadie, nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones, incluso a través de ustedes. Yo creo que quizás no ha visto las declaraciones. Al final, la participación o no es responsabilidad, en este caso, de la Junta Directiva, que administra todo el proceso en el Pleno Legislativo y que debe llevar al pie de la letra los procesos que el reglamento interior de la Asamblea establece, el que debe llamar a propuestas. Ya es decisión de cada partido si participa o no, y cada uno tiene el derecho de, sobre la base de sus valoraciones, decir si va o no. Ya lo hemos hecho en otros momentos, cuando de manera clara hemos dicho no participamos. Y en este caso ni siquiera hubo un llamado. Aquí quien incumplió el artículo que dice cómo se conforman las comisiones de antejuicio es la Junta Directiva al momento de conformarla. Que ante una fuerte crisis económica que actualmente golpea el bolsillo de las familias salvadoreñas y sobre todo aquellos grupos de población más vulnerables, como es el caso de los agricultores, las agricultoras, ellos, el oficialismo, el gobierno a través de sus diputados que vienen acá solo a apretar el botón por lo que les mandan, sigan sin atender en la agenda medidas claras para aliviar el bolsillo de la gente o atender a los grupos de población más vulnerables, sino que lo vemos como esa reforma siguen en el camino de perdonarle impuestos a los ricos, a las grandes empresas, atentando contra estos sectores más vulnerables, porque no es cierto
creo que al perdonarle una gran cantidad de impuestos por muchos años, por ejemplo, a grandes empresas que puedan instalarse en una zona franca y producir alimentos, van a contribuir al agricultor que hoy por hoy se la está viendo de palitos en el campo, que ni siquiera puede sembrar porque no puede pagar los insumos agrícolas, y a ellos no les quiten el IVA de los insumos o no tengan la voluntad, aun cuando tienen los votos, de, por ejemplo, establecer precios de referencia para los insumos agrícolas. A mí me parece que es algo injusto, incoherente y obviamente nada aterrizado con la realidad, pero al final no es de extrañarse porque es la medida económica que ellos han venido impulsando desde un inicio. ¿Y qué cree que se trata de favorecer a empresas específicas? Pues yo creo que el tiempo va a ir dando luces de quienes quieren favorecer. Es igual en el caso de la Ley de Servicios Internacionales, al incluir el tema de publicidad. Cuando este tipo de leyes se supone buscan incentivar actividades económicas que no son desarrolladas en un país, que no están en un país, y obviamente en este tipo de reformas, específicamente en esos dos rubros, obviamente nuestro país sí tiene sectores desarrollados. Entonces, al final ellos saben, y además ya la historia también nos ha ido dando muestras de cómo los contratos o este tipo de medidas van orientadas a favorecer a amigos hacheros del presidente y de su grupo de poder económico.